digamos que es una secuencia, una concatenación de cosas. Yo desde pequeño ya, a mí me habían gustado las cosas de Getafe, me intrigaba eso de que Getafe no es Getafe donde nosotros lo conocemos, que Getafe estaba mucho más allá y tal. De hecho, siendo ya pequeño, yo iba andando y corriendo hasta la cueva Cuniebles, porque mi idea, y la idea que me habían imbuido y tal, era que Getafe había nacido allí. Y por allí, efectivamente, he encontrado, la tontería a lo mejor de chico pequeño y tal, encontraba trozos de cerámica y tal, que me llamaban mucho la atención, y yo decía, pues yo no debo de estar equivocado. Total, que eso fue lo que me animó. Eso, y sobre todo, la taberna de mi padre. En la taberna de mi padre, yo ya tengo 73 años, muchas gracias, Alfonso, por haber dicho que tengo más de 60, pero bastante más de 60. No he dicho nada que no responda a la realidad. Sí, más de 60 tengo. Y entonces en la taberna de mi padre, pues lo que iban eran hombres del pueblo, ya mayores. Y bueno, si nos remontamos mis 70 años más los otros 70, nos remontamos unos 100, por lo menos 120 años ahora, o una cosa así, ¿no? O sea que ya es bastante, porque además la vida no evolucionaba tan deprisa como evolucionaba. Y entonces esos eran los que me decían muchas cosas de aquí, de Getafe, mucha información. Y yo todo lo captaba y a mí todo me gustaba, porque me traía la atención, me llamaba la atención. Luego también tuve la suerte de conocer a Timoteo Alonso, que no sé si lo habréis conocido vosotros, que estuvo en el ayuntamiento. Timoteo Alonso, padre de Timoteo Alonso de ahora, y a ese le he oído varias cosas muy interesantes sobre Getafe. Bueno, pues juntando unas cosas con otras y tal, pues al final me jubilé, no tenía nada que hacer, a uno les da por hacer footing, a mí no, a mí me parece que es aburrido, prefiero fumar y escribir, y entonces pues me puse a fumar y a escribir. Y bueno, y escribí ese de... porque mi sobrino Tomás, tío, cuéntame qué pasó, y tío, cuéntame qué pasó, y ya pues dije, coño, pues lo voy a escribir en un libro, y eso, y por eso salió En torno a la taberna del abuelo, la taberna del abuelo. Yo no me creía que fuera tan querido el libro ese, que gustara tantísimo y tal, pues bueno, pues mira. Y entonces tanto me animaron, que sí, mis hijos y todos los que lo leían, que sí, qué bonito, oye, qué bien nos lo estamos pasando con el libro. ¿Vale? Entonces dije, bueno, pues lo ampliaré. Y lo estaba ampliando, y entonces el mismo mi sobrino Tomás me dijo, te voy a traer fotografías de mi padre, su padre ya tiene 90 años, que son muy antiguas de aquí de Getafe y tal, dice, y las incorporas al libro. No era esa mi idea. Mi idea nada más que era escribir. Y le metí las fotos, pues yo qué sé por qué, pues bueno, y las fotos, muchas fotos me fueron dando recuerdos, me trajeron a la memoria recuerdos de entonces de Getafe, y bueno, y sobre eso escribí, y pues sobre eso he escrito el libro. El libro podía ser 3 veces más grueso de lo que es, tiene 400 y pico páginas, pero hay muchas cosas que se me han quedado, muchísimas anécdotas muy simpáticas y tal, que se me han quedado, pero que no las he querido poner, en parte también porque hay gente que todavía vive, que ha vivido esas historias, y se puede sentir un poco ofendida o aludida y tal, y en parte también porque era demasiado grueso. A mí me parece que la idea era, pues eso, escribir algo que pudiera gustar. Bueno, no sé si he tenido la suerte o la desgracia, yo en este caso diría la desgracia, de que los que lo han leído les ha gustado, y aquí me tenéis, lo que queráis.